¿Qué tal? Bueno, les traigo un nuevo cab de Naruto abandonado por sus padres y más odiado. Comencemos. No lo podía creer, el resultado que su investigación lo llevó, era sin duda impensable. Primero empezó consultando sobre alguna prueba del Kyuubi y sin duda decían patrañas, confiaba más en su libro que tenía todo lo relacionado con el chakra de forma breve que en esa porquería. Definitivamente, el hecho que aquellos documentos solo fueron camuflados, si se podría llamar así, fueron prueba del ocultamiento del Jinchuriki, o sea el y lo segundo a lo que llegó fue que tenía padres y lo abandonaron. No quería creer eso, por lo que el resultado de que sus padres Minato el cuarto y Kusina su esposa, no lo quería ni en sus sueños más turbios, pero eso indicaba todo, el único sobreviviente de la supuesta derrota del Kyuubi era Minato, si lo hizo él, como decían los libros, que era la única respuesta segura de estos. Él seguramente usó a su hijo, o sea él, para encerrar al Kyuubi, no podía pedírselo a otro, sin poder hacerlo él. Esa era su respuesta, un ser tan noble como él, no sacrificaría por el bien común, pero si era así de noble, ¿por qué no dejó a su suerte con semejante carga? No lo sabía. Otra pista para este resultado fue el ocultar a su hija, tal vez querían dejar que lo del Kyuubi sea menos doloroso para la gente, pero el ocultarla, le llevaba a que ella de algún modo tenía al zorro o una parte de él. Y otra pista fue el cabello, si eso mismo, verán. Averiguando sobre la familia Namikaze, resultó que Kusina era Uzumaki y ese clan según su libro y los de Konoha, la característica de estos, era el color rojo y no conocía otro clan con ese tipo de cabello, y los rastros rubios de su parte menos dominante, seguramente eran por el ADN de Minato. No tenía pruebas seguras, pero él no se quedaría con la duda. Iba a buscar a esa familia y obtendría respuestas. Cualquier otra persona débil, escapara de la situación, pero él no. Él era un shinobi, y a pesar que le afectó el resultado, no se permitió llorar ni nada, más bien lo tomó como un obstáculo en su vida, que solo lo guiará por el camino de un verdadero ninja, sí, verdadero camino ninja. Y una verdadera voluntad de fuego, una inquebrantable. Salió corriendo de la biblioteca, tratando de superar y ver con astucia todo donde podría estar el Hokage y su esposa. Ya era tarde y seguramente se estaría retirando de la oficina. Usó su habilidad como sensor, cerrando brevemente sus ojos, y con una concentración absoluta, lo logró. Ahí estaba, él y su esposa, junto a su hija, seguramente fue su casa, estaban por las firmas de chakra, comiendo, creía. Y la distancia era de unos 700 metros, no tan lejos. Aflojando sus músculos y poniéndose serio, corrió a máxima velocidad. Con suerte nadie no notaría. Saltó y se posicionó frente a la puerta, era el momento. Solo faltaba muy poco, obviamente se llenó de nervios, cada parte de su cuerpo se tensó, pero en un segundo se recompuso y su resolución aumentó. Él era fuerte, no cabecearía en la toma de sus decisiones ni una vez más. Llamó a la puerta con 3 toques en esta. Ve a abrir, Minato, yo estoy ocupada. Se escuchó a una voz decir eso desde adentro de la casa. Y en solo unos momentos la puerta se abrió y en un segundo, pudo ver como la mirada de este hombre que especuló que era su padre. Se llenó de miedo y asombro. Eso era una mala señal a sus ojos. Disculpa, niño, ¿qué quieres? Me dijo tratando de recomponerse lo más que pudiera. Y yo sin dudar y de la forma más profesional dije. ¿Usted es mi padre? Lo siguiente que vino a esto fue algo impensable, su rostro se llenó de miedo y tristeza, y cada una de sus facciones se arrugó en una profunda cara de asombro. Bien, dije. Era verdad. Esta prueba frente a él era todo lo que necesitaba. Y definitivamente sus hipótesis locas resultaron ciertas. Me di la vuelta y con un paso lento, me empecé a marchar. A Minato le tomó un poco asimilar las cosas. Después de todo, en el instante que abrió la puerta todo fue tan directo y sorpresivo, lo único que se le ocurrió al ver a su hijo marcharse fue tratar de detenerlo. Espera, gritó. Y lo que le esperó fue la cara más neutral y fría que había visto en un niño. Era tan seria que lo aterró. Lo puedo explicar, dije con un tono suplicante que no sabía que poseía. Habla, solo tenía que escuchar la razón de mi abandono y eso sería el detonante a él. Cómo tratar con esta gente de ahora en adelante. ¿Verdad? No pude hablar, los nervios y la sorpresa, y el no prepararme para este momento, resultó en un bucle sobre el qué, cómo y por qué del abandono de su hijo y simplemente no halló nada, como le diría, que solo lo abandonó por miedo y por la tristeza del momento. Y solo pude quedarme callado y entonces su voz sonó. Nada, ¿verdad? Y me marché. Esta familia era un asco, sin duda alguna. Me llené de tristeza y solo tenía ganas de llorar, pero no era tiempo de lamentos. En ese momento algo agarró mi brazo. Era su mano, intentando desesperadamente un último intento de tomarlo.
Eso lo harto y en un acto veloz, le pegó la mano y saltó para retirarse por los tejados. No lo podía creer. ¿Cómo podía ser tan estúpido ese hombre? En primer lugar no le dio una respuesta, es decir, ni siquiera le pasó por la cabeza alguna excusa para recuperarlo y al final lo único que quería hacer, fue usar la fuerza. Solo le quedaba llegar a casa, desahogarse entrenando y meditar sobre la situación, y al día siguiente iría a la biblioteca de la academia a conseguir jutsus, aunque sean los más básicos. Después de todo, mañana era otro día. Todo pasó tan rápido para Minato, en un segundo estaba sentado en el sillón leyendo periódico, mientras su esposa cocinaba la cena y su hija estaba en su cuarto en el segundo piso. Y en el otro se encontraba en la puerta recibiendo la noticia que no quería escuchar, y menos de su hijo, y esa era: tú eres el padre del niño, pero en este caso era un yo soy tu hijo. ¿Qué podía hacer de ahora en adelante? No lo sabía, trataría de actuar, y el primer paso era hablar con su esposa de la situación, pero no sabría si contarle o no a su hija. Pero sin duda, aclararía las cosas con su hijo y no regresaría a él. Entró a la casa y se iba preparando mentalmente para tratar de contarle de la forma más calmada posible a su esposa. ¿Qué pasó, Minato? ¿Quién era? Solo me acerqué a ella y le dije: tenemos que hablar sobre nuestro hijo. Él al parecer descubrió la verdad. A Kusina inmediatamente le empezaron a temblar las piernas, su mente era un caos, solo pudo empezar a llorar, pero los dos se quedaron en seco y trataron de suprimir sus emociones, cuando escucharon pasos por las escaleras. ¿Mamá, ya está la cena?, preguntó Mito. Hija, dijo Kusina con la voz un poco apagada, pero con una sonrisa en su rostro, mientras que Minato solo pudo voltear la cara y suprimir sus sentimientos. Si ya está, siéntate en la mesa junto a tu padre, yo le serviré. ¿Qué pasaba?, se preguntaba Mito. Apenas bajar, pudo notar un ambiente tenso y triste. Y al ver a sus padres, solo se llenó de curiosidad. ¿Qué había pasado? No lo sabía. Ya en la mesa, volteé a ver a mi padre, pero tapaba su cara con un periódico. Después mi madre llegó y sirvió los platos, y todos en un silencio abrumador, que nunca había estado en cada comida, llenó el ambiente. Solo pude fijar mi mirada en el plato, mientras comía, solo veía a mi madre, tratar de comer, con sus manos temblorosas, y a mi padre, comer con una cara seria, bajando ratos su periódico. Ella sin duda, averiguaría qué sucedió. Terminó de comer y se levantó. Deja tu plato en la cocina, dijo Kusina. Shioka-san, respondí, y con una sonrisa fingida subí corriendo las escaleras, pero no fui a mi cuarto, sino que me quedé allí esperando. Sin duda, si tuvieron una pelea entre ellos quería saber qué sucedería. Y así sucedió. Pude ver cómo terminaron de comer, se sentaron en la sala. Y con un tono bajo de voz, empezaron a hablar. Minato, ¿cómo lo sabes? ¿Qué pasó? El que tocó la puerta fue él. Y me dijo la verdad en la cara. No sé cómo lo descubrió, si hay un traidor en la aldea, que quiere tomar al zorro. Pero, la cuestión es que me preguntó si soy su padre. Me impactó los hechos y no pude responder. Minato, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué no lo recuperamos antes? ¿Dónde está? Voy a verlo ahora. Cálmate, Kusina. ¿Cómo quieres que me calme? Nuestro hijo, al que abandonamos, se nos va. Nuestro plan de recuperarlo ya es imposible. No, yo soy el Hokage, averiguaré si está en el orfanato, todavía. Pero actuaremos mañana, no te preocupes. Kusina solo pudo llorar. Su error más grande, había caído finalmente en sus hombros, con pesares muy grandes, pero ahí no terminó su horror. Ella no sabía que su hija. Escucho todo. ¿Qué? No lo podía creer. Se preguntó si escucharía alguna pelea de ellos dos sobre algún tema familiar y, o shinobi, no cual la entretenería. Pero resultó en algo completamente loco. Tenía un hermano. No escucho sobre por qué no abandonaron o si siquiera mencionaron eso, pero no le importaba. La cuestión era que tenía un hermano y definitivamente lo conocería. Al día siguiente Minato hizo su rutina normal en las mañanas, se cambiaba, bajaba las gradas vestido de Hokage y saludaba a sus dos amores, se sentaba en la mesa y se dedicaba a desayunar. Pero sus amores, como les decía, tenían mala cara. Su hija estaba con una cara ansiosa, y su esposa un poco mal. Y así que decidió hablar. Hija, ¿qué sucede? Nada, papá, es que descubrí algo interesante anoche. Ya acabé, ¿me puedo ir a la academia? Sí, claro, respondió, pero por dentro se preguntaba, algo interesante anoche, no puede ser. Había una pequeña posibilidad de que su hija escuchó su conversación. Sin duda, si aquel era el caso, tenía que hablar con ella, pero no era tan importante. Después de todo, su hija tarde o temprano se enteraría y por su propia boca. Pero desechó sus pensamientos, y los cambió por otros en un parpadeo.
Tenía que ir a la Torre Hokage y averiguar sobre su hijo, hace tiempo que dejó de obtener información de él. Y no sabía dónde estaba. Al llegar a puso a ver la información del orfanato, sería fácil. Solamente debía buscar un registro sin nombre. Pasó las páginas y páginas, pero no encontró nada. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Y se dispuso a revisar de nuevo y esta vez viendo todos los datos y allí lo encontró. La foto de su hijo en aquel archivo, describía a su hijo como altura, peso, etc. Lo que no intrigó fue sin duda, algo que él no tenía y ese era el nombre. Allí estaba un nombre junto a su futura profesión. Decía, nombre. Naruto apellido. Ninguno. Estado. Vivo. Afinación. En formación shinobi. Lo que más temía estaba sucediendo. Según las leyes, ahora si hijo, si se le quería adoptar, debía tener la aceptación de este, además solo podían adoptarlo, hasta los 12, que era cuando se debían graduar de la academia y convertirse en ninjas, lo cual ya se le consideraría como un adulto. Y ahora, ¿qué debería hacer? Puso a leer bien la información del niño, pero no tenía casi nada, a comparación de los toros, tal vez por la información liberada hace tiempo no trataron mal, lo cual era obvio, pero sin duda no había caído en cuenta de ello. Sus emociones y sentimientos se alborotaron, sentía culpa, tristeza, enojo, despecho y un profundo miedo, de que su hijo, se hubiera vuelto un loco. Pero desechando todo, se fijó en el nombre, algo le resultaba familiar en eso, tal vez era el significado con la comida, o con el libro de su sensei, en ese momento un sentimiento de pesar le inundó, el nombre era el del protagonista de la primera obra de su sensei, esos libros se distribuyeron en pocas cantidades, por no ser tan aceptado, en total deberían haber unos 20 libros en el mundo, los cuales la mayoría se encontraban perdidos o simplemente los desechados, lo cual le dejaba con una única copia de este, y era la de su sensei, que ahora estaba en sus manos. ¿Cómo es entonces que su hijo se decidió por ese nombre si nada más existía en el libro? No lo sabía, pero de cierto modo, pensó que ese nombre le quedaba bien, además que su sensei, le habría puesto ese. Pero en conclusión de todo el asunto, era que ya era casi imposible recuperar a su hijo. Ya era demasiado tarde, pero no se rendirá, iría a la academia y hablaría el asunto con su hijo. Pero eso no haría en algunos días, porque tenía otro problema y uno más grande, y era el asunto con el clan Uchiha. Después de todo, en el ataque Kyuubi, decidieron no ayudar, siendo ellos el clan más fuerte del pueblo, aparte se decía que el atacante de Jiraiya era un Uchiha. Con toda esta presión, en los últimos años, el clan fue aislado, y sus Angus, que era el mismo Itachi Uchiha, le dieron información sobre un supuesto golpe de estado, el cual si se diera a cabo sería muy malo, puesto que desencadenaría otra gran guerra shinobi y eso él no quería. En la última reunión sobre el tema, se decidió dar una última oportunidad a los Uchihas, pero si no resultaba tendrían que meter al genjutsu definitivo de Uchiha Shisui. Pero bueno, seguiría su trabajo de Hokage y dejaría el resto a un lado y lo pensaría más detenidamente en otro momento. Con Naruto. ¿Qué noche me dije al despertar? Mis sentimientos eran de los más locos, pero como todo bien ninja lo afronte, me desperté temprano, para ir a la biblioteca de la academia, que aunque era pequeña, se suponía que tenía acceso a esta como un estudiante, pero, para evitarse problemas lo mejor era llegar unos 10 minutos antes y aprendérselos de memoria y luego practicarlos. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz amistosa. «Buenos días Naruto», dijo esta. Me volteé a mirar en la dirección de la voz y la vi, la niña chica me acercaba, solo pude responder con un buenos días muy casual y serio. «Disculpa, pero como ya somos amigos, podemos ir juntos a la academia». «Qué atrevimiento», pensé, me puse a recordar su nombre y si no me equivocaba me había dicho que se llamaba Mikoto, y como me sentía aún un poco mal, acepté. «Bien, Mikoto, sería un gusto», respondí. Pude ver en su rostro un sonrojo y una cara de alivio. Y así fuimos charlando hasta nuestro destino. Ya al entrar en la academia, cada quien nos desviamos y fuimos a nuestras clases, como todo día normal en la academia, me senté, pasó lista el profesor y me estampé el hocico contra la mesa. Me olvidé de ir a la biblioteca, me grité internamente, y eso era un día perdido, porque ya después las personas a cargo de la biblioteca me pondrían quisquillosas y no me dejarían entrar, pero mi cara se iluminó al escuchar al profesor, y bien la clase de hoy será aprender los 3 jutsus básicos y poner en práctica uno de ellos, todo esto, claro, para los que desbloquearon su chakra y a los otros les ayudaré a hacerlo. Bien, salgamos al patio. Y con una cara de victoria me fui al patio.
Todos nosotros formamos una fila y el profesor explicó los jutsus. El primero era el Enge, que consistía en cambiar tu apariencia, el segundo era el jutsu de reemplazo, que como su nombre decía, consistía en reemplazarse con algún objeto, normalmente un tacón de árbol, y el tercero era los clones, que consistía en una ilusión que te duplica a ti mismo. Pude ver cómo el profesor me hizo a un lado y ayudó a los otros en aprender el primer jutsu. Pero siendo sinceros, no lo necesitaba, y por lo que vio la mayoría de la clase no desbloqueó su chakra. Me aparté del campo y me adentré un poco al bosque y me puse a practicar, y me asombré de mí mismo. El primer jutsu lo hice al primer intento, solo era visualizar la figura de alguien y ya. El segundo, y al que yo consideraba el más útil, me tomó 2 intentos, y el tercero, al que consideraba más inútil, lo dominé al sexto intento, y es que el jutsu era tan sencillo y fácil que para una persona normal no le tomaría casi nada de chakra, pero a él, esa mínima cantidad le dificultó un montón, y allí es cuando agradeció el entrenar en control de chakra casi todo el tiempo. Le tomó alrededor de 10 min todos estos. Al regresar pudo ver a los otros, que desbloquearon su chakra, que eran pocos, unos 3, tratar de aprender no el Enge sino los clones, a lo cual le resultó muy raro, ya que este era el último, pero en un momento llegó su respuesta: vamos chicos, que me pidieron aprender este primero porque según ustedes era genial, aunque sea una ilusión, tal vez de grandes les guste más los elementales o el de sombra, pero échenle ganas. Uy, hablé de más, olvidemos, sigan entrenando. Y Naruto se entusiasmó. Al parecer habían otras variables del jutsu y más útiles, pero no que le intrigó fue lo que dijo al último, el de sombra. ¿A qué se refería con que habló de más? Tal vez los clones elementales y de sombra eran difíciles o prohibidos. No lo creía, los elementales no podrían ser prohibidos porque era normal incluso usar elementos en rangos arriba del Enin alto, así que sospecho del jutsu de sombra, pero se dedicaría a averiguar de estos más luego, ya que lo que le importaba más era perfeccionar y usar estos 3 jutsus básicos hasta por instinto, y él lo haría. Se disponía a ir a seguir entrenando al fondo, puesto que por lo que veía a sus compañeros les tomaría de largo aprenderlos, y supuso que seguirán con esto todo el día. Y así fue, los pudo dominar como quería. Al final en la clase, el profesor dijo que seguirían practicando una vez a la semana estos jutsus, y que mañana practicarían lanzamientos de kunai y shuriken, a lo cual reaccionó y le interesó. Al parecer en esta semana aprendería cosas nuevas. El profesor despidió la clase y nos marchamos. Al salir me llevé la sorpresa de tener a Mikoto esperándome. Hola, ¿qué tal? Me acerqué y le dije. Ella me respondió: a ti te quería Naruto-kun. Me sorprendió su respuesta y al ver mi cara, pudo notar mi confusión. Con la cara más roja que había visto y los brazos negando de forma apresurada me dijo: no es lo que piensas. ¿Entonces qué? Le dije un poco avergonzado. Es que, hay un nuevo local de dangos en la ciudad y me preguntaba si me podrías acompañar, y yo porque dije de forma apresurada. Es que, la mayoría de mis amigas, que son 2, y mis amigos que son prácticamente 4 sin contar a mi primo, tenían ocupaciones y no me pueden acompañar, me dijo. Así que soy tu última opción, respondí, y al ver su cara casi me río. Esa era un cara entre sonrojada, angustiados, reprochona y infantil. No, me dijo con los cachetes inflados, un sonrojo y con sus brazos moviéndose para todos lados. Es una broma, le dije. Y paró en seco. ¿En serio?, me dijo, y yo le respondí sí, es que con esa cara seria y amargada parecía que hablabas en serio. ¿Qué? Me dije internamente, ¿por qué amargado? ¿Acaso así me veía la gente? No lo sabía, pero sin dudar, le respondí, vámonos, que tu tienda no se va a quedar abierta todo el día. Ella sonrió y me tomó la mano y con la cara más feliz y tierna me llevó por las calles de Konoha. No pude evitar sonrojarme, a tal vista, me parecía una niña bonita. Me dejé llevar y al llegar, escondí mi cara y pelo, con la capucha. Ella se miró intrigada, pero no habló. Después de un rato, pidió dangos, salimos y nos sentamos en un parque a comerlos. Me gustaron, pero sin duda, al final de la tarde y de llevarla a su hogar, o más bien afuera del complejo, no me arrepentí de acompañarla. Al siguiente día me la topé camino a la academia, charlamos y todo, pero casi al final del recorrido me dijo: oye, tú estás en la clase B, ¿verdad, Naruto-kun? Sí, respondí, escuché que esa clase si no tienen buenas notas la disolverán y aceptarán en otra clase a solo los que son aceptables, o sea vendrán a nuestra clase. Después de todo tu clase son civiles que no se toman en serio ser ninjas, pero excepto tu Naruto-kun, claro. ¿Y cómo sabes eso? Pues supongo que intuición. Oh, ya veo, así que si quería seguir en la academia y graduarme debía tener buenas notas y no hundirme con la clase que seguro se hundía. Así que ya tenía un objetivo.
Al llegar nos separamos y vi algo que me sorprendió sin más, Mikoto se acercó y fue abrazada por su hermana, así que ella era una de sus amigas. Y sin mirar atrás me dirigí a mi clase. Hola Mikoto, dijo Mito. Hola Mito respondió. Me disculpo por no acompañarte ayer y es que mi padre me ocultaba algo, se lo saqué en cara y me contó algo asombroso, no me vas a creer. No te preocupes Mito, fui con un amigo y con respecto a lo del secreto de tu padre ¿qué era? Pues resulta que tengo un hermano. ¿Qué? Me estás mintiendo Mito, no Mikoto como crees, pero sobre esto no le cuentes a nadie, se supone que es un secreto muy grande. Entonces ¿por qué me lo contaste tonta? Es que necesitaba desahogarme y alguien que me ayude a encontrarlo, resulta que a mi padre se le fue de las manos y ahora está en la academia, lo que no sé es en qué clase y cómo luce. Ya veo, te ayudaré entonces Mito. ¿Y con quién disque amigo Mikoto? Que yo sepa Kiba, Shikamaru, Shino y Chouji estaban indispuestos. No es uno que recién conocí y me cayó bien dijo sonrojada. Ah ya veo, tu novio dijo Mito con voz pícara, no es eso dijo Mikoto aún más roja. Ya entremos a la clase que nos vamos a atrasar, sí lo que tú digas. Ya cállate, y no le cuentes a nadie de mi amigo. ¿Por qué contestó Mito? Porque si lo ven, me lo roban dijo en voz muy baja, demasiado baja, tanto que Mito solo escucho lo roban. Así que eres de ese tipo Mikoto. Cállate y caminale, dijo Mikoto sonrojada y a la vez que empujaba a Mito al aula. Bien acerté otro dijo Naruto, mirando los kunais y shurikens en el árbol con un círculo tallado en la madera. La clase iba por buen camino, logró tomar kunais y shurikens que se les cayeron a sus compañeros, porque obvio si les pedía no le iban a dar, ni sus compañeros ni el maestro. Su progreso fue bueno, pero no a la vez no tanto, quería llegar a un nivel donde podría incluso desviar kunais con otros y atinar a blancos casi imposibles como la persona que usó de ejemplo su maestro a comenzar la clase. Pero su tiempo para entrenarse fue, puesto que la clase terminaba en breves, y tendría otra de teoría. Con un paso breve se dirigió a la zona de entrenamiento normal, donde estaban sus otros compañeros ya retirándose, pero escucho la voz de Mikoto, al otro lado del campo de entrenamiento. Ya deja de molestar Mito, y concéntrate porque ya es nuestra primera clase de lanzamiento de kunais, y es muy importante. Ya lo que tú digas, Mikoto, lo dijo desviando la mirada desinteresadamente, ya al volver a mirar a su amiga, pudo verla, saludando con la mano a otro niño, encapuchado, y este de espaldas, agitó la mano en señal de despedida. Así que ese es tu novio Mikoto. Sí, dijo ella embobada. Al recapacitar dijo, no Mito, ya me haces confundir. Lo que pasa es que te gusta tanto, que hasta te me fuiste a otro mundo Mikoto. No como crees Mito y ya no grites que la clase nos mira raro. Ya enamoradita. Cállate Mito, ya párale, gritó al cielo de forma cómica. El día de Naruto, no fue tan aburrido después de todo, lo único interesante fue que tal vez sea volvería habitual salir y comer dangos con Mikoto, ya era fin de semana, por lo cual hasta tener clases, practicaría su lanzamiento de kunais y shuriken sin descanso alguno y así se haría más fuerte, tan fuerte como sea necesario para proteger a su nueva amiga, su nueva y primera persona preciosa.